Bien, gracias Mónica. Pedro, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al comentario político. A ver, curiosamente, no es lo común, pero parece que en algunos casos particulares la justicia empieza a ser predecible. Algo que es un principio básico de lo que debería ser la justicia en cualquier lugar del mundo. ¿Y a qué me refiero? Pues a lo primero, que el caso de Alejandro Toledo, en el caso de la interoceánica, recordemos que se separó en dos casos. A contramano de lo que planteaban muchos especialistas y a contramano también de lo que aconsejaba el estudio de abogados que finalmente logró el cometido, traer de vuelta a Alejandro Toledo de los Estados Unidos vía esa extradición. Pero bueno, la justicia peruana, la fiscalía, decidió llevar dos casos. El primer caso, Ecoteva. Yo siempre lo comento un poquito para entenderlo como la parte del delito de lavado de activos. Es decir, una vez que se generó la coima, a través del caso Interoceánica, que es el que ha pasado también el día de hoy, control de acusación, se generó un dinero ilegal que fue entregado a Joseph Mayman para lavar el dinero y que luego por la desesperación de Alejandro Toledo, Elian Carpi y compañía, llega a través de estas compañías en Costa Rica, vía estas empresas Ecoteva, Ecoconsulting, otros nombres que no recuerdo bien ahora, y con eso se realiza la compra de las casas con ese dinero maculado, con ese dinero ilegal. Entonces, en el caso de Alejandro Toledo, caso Ecoteva y caso Interoceánica, la justicia, digamos, se vuelve predecible y le da el visto bueno a la acusación del fiscal José Domingo Pérez. Hay que decirlo también. ¿Ok? Procede. ¿Y procede por qué? Porque es el caso más sólido que existe en todo lo que es lavajato. Repito, se confirma, primero, la confluencia de voluntades. Está armadito perfecto, la confluencia de voluntades. Un presidente corrupto, según la hipótesis fiscal, con un empresario corrupto, según la hipótesis fiscal, y el propio empresario corrupto. Hablo de el ya fallecido Joseph Mayman, porque brindó una declaración, un testimonio antes de morir a la fiscalía, lo que le permitió una serie de beneficios que bien dice el abogado Roberto Su va a cuestionar, y ahí creo que va a encontrar un problema la fiscalía. ¿Por qué? Porque dentro de la declaración de Joseph Mayman, la fiscalía alegremente, como ha hecho tantas veces con la misma empresa Odebrecht, le regaló prácticamente 12 millones de dólares al señor Joseph Mayman que le debió incautar, porque era dinero finalmente ilegal. Ya vamos a tocar ese tema más adelante, pero bueno, Mayman brindó su declaración y dijo, sí, yo recibí esta coima, finalmente la lavé en alguna serie de empresas Confiado, una compañía Confiado Internacional que tenía cuentas en Londres, en otras partes de Europa, y luego llevé la plata a Costa Rica, a Ecoteva, y ahí se compraron las casas. Ustedes van a escuchar de Roberto Su, obviamente, la defensa. Mi patrocinado no tuvo nada que ver, esta fue una compra de Joseph Mayman. Bueno, eso no es lo que dice Joseph Mayman en su testimonio ante la fiscalía antes de morir. Decía, la confluencia de voluntades, presidente coimero, empresario coimero, empresarios coimeros, Jorge Barata, que le acepta finalmente darle la coima, y el resto de compañías. Ahí está JJ Camet, ahí está ICSA, si no me equivoco, y Obrainsa. José Castillo Divos, que es de ICSA, Gonzalo Ferraro Rey, perdón, es ICSA, JJ Camet y Graña y Montero. Esas eran, junto con Odebrecht, las 4 empresas que se hicieron de esas etapas de la IRSA. Repito entonces, se aprueba, está fuerte el tema, está el lavado de activos y está la coima. ¿Ok? Viene el juez Carguancho, ya finalmente veremos más adelante. Repito, era el caso más sencillo, estaba armado completamente. Tienes a Mayman y tienes a Jorge Barata declarando. Y si decía que la justicia se ha vuelto predecible, repito, algo que es positivo, porque la justicia debería ser predecible. Oye, si yo he cometido un delito, yo he faltado a la ley y están las pruebas contundentes, uno debería saber que finalmente va a ser acusado y finalmente sentenciado. Cuando no es así, cuando hay un mal trabajo fiscal, cuando hay un abuso, cuando hay una manipulación del derecho y del trabajo de la fiscalía en la investigación para fines personales, para fines politiqueros y quizá para fines corruptos, pues pasa nuevamente la predictibilidad que se esperaba en el caso de Pedro Pablo Kuczynski.
Yo aquí lo comenté el día domingo en el programa. No hablaba del fondo, pero dije por ahí que lo más probable era que el caso se cayera, porque se notaba a leguas la premura y el interés de José Domingo Pérez de aprovechar mediáticamente la coyuntura, también con la llegada de Alejandro Toledo y otras cositas, para adelantarse en la acusación a Pedro Pablo Kuczynski. No me equivoqué. Dicho y hecho, el juez Jorge Chávez Tamaris le enmienda la plana y en un estilo bastante diferente al del juez Zúñiga en el caso Cocteles, se lo dice bien, y no con esas medias verdades, ¿no? Y esas posiciones no melifluas, sinuosas que ha mostrado el juez Víctor Zúñiga en el otro caso que tiene también como acusador a José Domingo Pérez. Aquí le dice de saque, oye, tu acusación ha sido antes de tiempo, te has acelerado y has violado derechos de la persona, en este caso, que está siendo investigada. Yo le he repetido 1000 veces, aquí no es una defensa de PPK, olvídense de PPK, ya lo he dicho, no voy a volver a comentar esa palabreja, pero Pedro Pablo Kuczynski es como el tema de los PMOs. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski, siendo norteamericano, habiendo trabajado en el sistema financiero de los Estados Unidos, jamás habría hecho una cosa similar a la que hizo aquí en el Perú si es que hubiese sido ministro de Economía en los Estados Unidos y no aquí en el Perú. El gringo, más criollo que la gran flauta. Y como vio cómo se manejaban las cosas, también decidió, bueno, pues voy a hacer mis criolladas. Eso de Chinese Wall, una mentira. No tenía nada de compartimentado el tema con Gerardo Sepúlveda y le hizo servicios que la ética, la moral y yo creo que la ley debieron empujar a Pedro Pablo Kuczynski a no hacerlo, pero lo hizo. Eso debió ser sido sancionado, pero repito, al fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela ese tema no les importó. Se inventaron una gran denuncia de organización criminal y ni siquiera pudieron, digamos, permitirle a la defensa tratar de defenderse y de contrarrestar los argumentos de la fiscalía. Quisieron hacer trampa, quisieron jugar sucio y eso es lo que les ha corregido el juez Chávez Tamaris. ¿Qué les ha dicho, por ejemplo? Aquí está facilito. Y mire, no voy a leer ningún otro periódico, voy a leer a César Romero, del diario La República, a quien critico pero respeto, porque yo siempre finalmente leo sus notas, ya sea ¿no? para informar o también para opinar, muchas veces repito en contra, cuando él también emite opiniones a través de sus notas, que lo hace. Un poquito como The Economist, ¿no? Informamos opinando, opinamos informando. Es un estilo que me gusta, dicho sea de paso. Lo ideal sería aclararlo, pero bueno. Dice, en el punto 1, el magistrado consideró que la decisión de la Fiscalía afectó el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de prueba a ser oído, a contradecir y la tutela judicial efectiva. ¿Qué es lo que había para hacerlo más claro? Había pendiente una pericia contable, que era de parte de la Fiscalía. Reciben esa pericia contable, la Fiscalía, que seguramente un poquito quizá planteaba, me imagino, o fundamentaba la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, y en vez de darle tiempo, con fechas ya programadas, para que la defensa pueda contrastar, pueda debatir, rebatir ese informe pericial, y seguramente, creo que ellos también han presentado el suyo, ¿ok? Hay dos informes, porque recuerden una cosa que es fundamental en el derecho. Cuando tú abres un expediente, ese expediente pasa el control de acusación y va a juicio oral. El juicio oral solamente se llevará a cabo con lo que existe en ese expediente. Todo lo demás no existe, no vale para el caso, no vale para el juez. Suena casi lógico, porque claro, ¿qué pasa si es que aparece algo nuevo? ¿O qué pasa si es que había una prueba pero no la incluiste en el expediente? Piña. Claro, después hay otras cosas que se podrían hacer, pero en el caso particular, así, para entender lo básico, solamente existe lo que está en el expediente. Y a eso se tiene que ceñir el juez, los jueces, para tomar una decisión. Entonces, los quiso madrugar a la defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Le dijo, uy, tengo un informe a mi favor, no te voy a dar el tiempo para que lo rebatas, voy a cerrar la investigación preparatoria y me voy a la acusación. Y el juez Chávez Tamaris le dijo, no, pero ojo al piojo, porque incluso acá César también al final quiere terminar defendiendo un poco a José Domingo Pérez. Dice, lo único que la Fiscalía debe hacer es concluir la pericia contable financiera. Y eso nuevamente es una mentira, porque claro que tiene que terminar eso. Pero aquí se nota la mala leche, aquí se nota el modus operandi
que nadie finalmente quiere plantearlo claramente, aunque algunos periodistas que al inicio, digamos, no levantaban siempre, y ojo, no los que se prostituyeron, si es una palabra dura, porque han habido y lo siguen habiendo, que a cambio de un expediente, ¿no?, una carpeta fiscal, toma, te voy a dar para que lo saques, ¿no?, el día tal o en tu programa, para que saques una primicia, que no son primicias, porque las primicias, el periodismo de investigación no pasa por reventarle cohetes a un grupo de fiscales y sacar lo que es la hipótesis fiscal. Si tú recibes una información, tienes que contrastarla, tienes que cuestionarla, estará bien, estará mal, y no fungir, ¿no?, de parlantes de la Fiscalía. Ya van a ver las defensas que van a ver. Porque ¿a qué quiero llegar? Chávez Tamaris no solamente le ha enmendado la plana y ha llevado todo a la investigación preparatoria anulando la acusación. Miren aquí lo que menciona en 3 líneas César Romero. El juez Chávez Tamaris dice: el juez Jorge Chávez, leo la nota de César Romero, dispuso remitir copias del expediente a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que investigue el proceder del fiscal José Domingo Pérez al acelerar la acusación antes de concluir las pericias. ¡Horror! ¡Ataque! ¡Me persiguen!, va a decir José Domingo Pérez. Y seguramente periodistas ayalleros muertos de hambre que solamente quieren una filtración de algún expediente sin hacer su chamba de investigación van a salir a defenderlo. Porque aquí el problema fue la oportunidad que se ha perdido de hacer justicia por la popularidad enferma que quieren estos fiscales, por querer tener poder, por ahora querer saltar de una, siempre pensando en su propio beneficio, habiéndose tumbado el pequeño sistema de política, habiendo abusado de una serie de, violando derechos de una serie de personas. Y los verdaderos corruptos que deberían estar presos. Vamos a un caso con Alejandro Toledo. Para que quede claro el modus operandi de José Domingo Pérez, y claro, últimamente he hablado solamente de José Domingo Pérez, pero yo no puedo dejar de hablar que él tiene un jefe que le ha permitido esto una y otra vez, porque también ha sacado provecho de esta situación y esta perversión del trabajo fiscal. Hablo claramente de Rafael Vela Barba. Pero habiendo dicho todo eso, yo no creo que el hecho de haber hecho mal su trabajo signifique que tengan que ser sacados de sus cargos. Yo creo que tienen que acabar su trabajo, para bien o para mal, pero terminar su trabajo sin que nadie lo saque, y mucho menos tratando de escapar como un conejo postulando al cargo de juez. ¿Por qué decía que aquí se muestra el modus operandi nuevamente? Lo que ha hecho hoy José Domingo Pérez con el caso de Susana Villarán. ¿Me pueden decir que cuánto, José? ¿3, 4 años después? Más de 4 años, ¿no? Cuando el hombre tira la red de... no tira finalmente ahí la posibilidad del tema de Pedro Pablo Kuczynski, le enmienda la plana el juez. Inmediatamente dice: necesito más bulla, necesito más popularidad, más impacto mediático, porque aquí me juego, ¿no? Finalmente, y si es que voy o no de juez. Tira el allanamiento, por favor, 4 años después. ¿Me puede decir qué vas a encontrar en esas 3 empresas que ha mandado a allanar? Y ha allanado, ojo, Lima Express, Sociedad Anónima Cerrada, Estudio Echecopar y Vinci Highways. Vinci Highways es la empresa francesa que compró justamente OAS. Y la compró sabiendo, mala leche. A mí los franceses no vengan a decir que yo no sabía la corrupción que tenía OAS. Y así sabiendo la compraron. Ese será un tema que se dilucidará, en el juicio que está llevando a cabo la Municipalidad de Lima, tratando de probar que esa concesión debería caerse también. Hablo del tema de la línea amarilla. Pero ahí está el proceder. Nuevamente, la justicia no es venganza. El trabajo de la Fiscalía no es manipular los casos más importantes de corrupción que para mí debieron marcar un antes y un después. ¿Y cuál era el antes y el después? Rápidamente lograr condenas, lograr colaboraciones eficaces sin volverte prácticamente abogado de la empresa corrupta Odebrecht. Y lo más importante era lograr que, además del tema judicial, penal en este caso, mejoremos el tema de las licitaciones, aprendamos de la corrupción de Lavajato para evitar nuevamente caer en la corrupción. Eso se ha perdido completamente. Provías sigue entregando o no licitaciones con muchas sombras del tema de la corrupción. No se ha logrado contratar a una empresa que nos brinde una asesoría respecto de cómo podíamos mejorar el tema de la corrupción. Y el tema de gobierno a gobierno se ha vuelto
igual o peor de opacidad que los contratos anteriormente del tema de gobierno a gobierno. Y el ejemplo, lo he dicho siempre, es el Reino Unido, que no quiere hablar. El señor Gavin Cook ahora se toma fotitos con Paola Lasarte, dice que quiere invertir en ferrovías, etcétera, pero cuando le pides información financiera, algo, repito, no se atrevería a hacer el Estado británico en su propio país, si es que finalmente por el tema de acceso a la información, algún periodista le pidiese la información, no se atreverían a hacerlo. Pero aquí en el Perú lo hacen. Y los franceses igual. Estándares que tienen en sus países de origen los corrompen completamente una vez que llegan acá al Perú. Y nos vinieron con el cuento de gobierno a gobierno que va a ser, ¿no?, una muestra, un ejercicio de transparencia, y nuevamente han cogido los mismos vicios que tenemos aquí en nuestro país. La opacidad y la falta de transparencia. Y en esa línea también el señor Jorge Fernández del Colegio de Ingenieros de Lima le pide, ¿ok?, le pide a Provías Nacional que le entregue el estudio financiero justamente de esa carretera central, el PMO con Francia, que según una funcionaria del PMO o de la empresa Egis, Natalia Rey de Castro, que antes había trabajado en el Estado, curiosamente también en la figura de gobierno a gobierno, y que ahora cruza al otro lado de la mesa y ahora trabaja para los franceses, habiendo estado como pez en el agua en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el tema del gobierno a gobierno, en la reconstrucción con cambios, etcétera. ¿Y qué le dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, al que pedía el expediente final de revisión del perfil? Dice: se comunica que a la fecha no se cuenta con la información solicitada, ya que el estudio de perfil se encuentra en revisión por parte de Provías Nacional, por lo tanto aún no cuenta con la aprobación correspondiente. Viejo, ¿no te ha pedido el expediente aceptado y aprobado? Te ha pedido el expediente que, repito, según el propio MTC y según la propia funcionaria del PMO francés de la empresa Egis, contratada en este caso, ha dicho que ya le entregó a Provías. ¿Por qué tengo que esperar yo que tú lo apruebes para mostrarlo? Si se supone que es un tema público, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este tema que lo que es de interés público tiene que ser finalmente transparentado, puesto sobre el debate público? Ahí está. ¿De cuándo fue? Ah, del 5 de mayo. Aquí lo leo. Este viernes 5 de mayo estaremos enviando a Provías Nacional el expediente final de la revisión del perfil y trazo consolidado de este megaproyecto. Repito, señor Chang de Provías, no le han pedido el expediente aprobado, le han pedido el expediente, justamente para dar una opinión técnica y para poder finalmente aportar a esa evaluación que está haciendo Provías en todo caso. O en todo caso Provías se zurrará en el informe del Colegio de Ingenieros, pero podremos socializarlo, podremos hacerlo público para que la gente tenga conocimiento de ese estudio financiero. Es una pena, la verdad. Repito, todo está vinculado. El hecho de que hayamos manejado tan mal el tema Lavajato, de que lo hayamos politizado de tanta manera, de que hayamos generado este tema de o a favor ciegamente de José Domingo Pérez Rafael Vela, si lo criticas eres parte de la corrupción, decía un conductor radial que ahí sigue todavía, soñando con que le devuelvan un canal. Nos vamos a la pausa y regresamos con los deportes, porque hoy hubo 3 goles anulados para la U. Alianza Lima perdió, le fue mal. Mala noche para los equipos nacionales. Venimos con eso, Coco y González, con todas las noticias. Regresamos, pausa y venimos.